Comenzaremos explicando el módulo de gestión de usuario ingresando al sistema con el usuario operador. El perfil operador es el único que puede manejar todo lo que es la administración de usuarios. Si vamos a la barra lateral veremos que en la parte superior encontraremos lo que es la administración de usuarios. En él podrá observar ya los usuarios que están cargados con su usuario, nombre de la persona, el correo y el grupo al que pertenece, siendo esto posible como encargado, operador o como profesor. Si vamos al botón crear, podremos crear un nuevo usuario para el sistema. Haremos un usuario de prueba, al cual asignaremos el estado de profesor. Colocaremos un legajo, los estados habilitado y deshabilitado permiten desde el operador que un usuario pueda ingresar o no al sistema. En este caso, como querremos crear un nuevo usuario que tenga permitido el acceso, le daremos por estado habilitado. Tal cual aclara el mensaje, la contraseña al ingresar por primera vez serán iguales al nombre del usuario. En este caso, al usuario le hemos colocado el nombre usuario, le agregaremos prueba, por lo cual la contraseña será de tal forma. Se creó con éxito el usuario. Ahora lo que haremos será ingresar con él. Pondremos el nombre y tal como se había dicho, la contraseña será igual al usuario. Al querer iniciar sesión, lo primero que ocurre es que el sistema detecta que es la primera vez que va a ingresar, por lo cual le dice que cambie la contraseña. Pondremos una contraseña e inmediatamente ya podemos ingresar con el usuario de prueba al cual le hemos asignado el rol de profesor. Volviendo con el rol del operador, podremos ver que la pantalla nos permite filtrar por diferentes usuarios, tanto por sus estados, en el caso que esté habilitado como deshabilitado, y por nombre de usuario. Para ello probaremos realizando el filtro con usuario de prueba. Siempre lo que vamos a poder hacer con nuestros usuarios es consultar el mismo, realizar alguna modificación o, como se ve en el botón, el cambiar de estado para que quede deshabilitado. Consultaremos rápidamente los datos. Se puede acceder a la edición. No todos los campos pueden editarse, algunos como el legajo, en este caso, o el grupo al que pertenece, no pueden modificarse. Y luego está la opción de deshabilitar. Si decidimos deshabilitar al usuario, lo veremos marcado de esta forma de color gris en la bandeja y nos dará la posibilidad de habilitarlo de nuevo. De querer ingresar con este usuario, recordemos el usuario de prueba, me dirá que la cuenta está desactivada y por eso entonces no podrá ingresar al sistema.
Comenzaremos ahora con la gestión de edificios. Para ello deberemos ingresar al sistema con el usuario operador. Una vez ingresado con el mismo, en el apartado izquierdo podremos ver que se encuentra la opción de administrar edificios. Rápidamente contemplaremos esta grilla que posee todos los edificios ya cargados en el sistema. Al hacer clic en uno de ellos, se nos desplegarán las aulas asociadas a dicho edificio con sus direcciones de red y la cantidad de máquinas que posee dicha aula. Si damos clic en cualquiera de estas aulas, podremos consultar sus datos. Veremos que va a haber una discriminación entre lo que es la cantidad de máquinas y la cantidad disponibles. Esto es porque si bien el aula puede contar con 29 máquinas, para su uso pueden ser menos de la cantidad que realmente está. Yendo a este costado podremos ver que se nos aparecen las opciones de modificar o eliminar dicha aula. Al ingresar al modificar se nos presentará esta pantalla con algunos datos que se pueden modificar. En este caso quitaremos la descripción que ya tenía asignada, le daremos a aceptar. Volveremos a ver que ya no posee descripción. Al volver a consultar el edificio Mothers, lo que haremos es generarle una aula nueva, el aula número 6. Que entraremos aquí, colocaremos los datos del aula 6, una cantidad de máquinas disponibles, colocaremos 26, una máscara, en este caso es 24. Veremos que las direcciones de IP ya las trae por defecto, esto porque respeta la dirección IP asignada para el edificio al momento de tener que asignar una dirección IP para el aula. Colocaremos que la primera dirección IP, la de su red, es el punto 0. Automáticamente se completarán las próximas. Y aquí será hasta la 1 y aquí pondremos hasta la 32. Le daremos a grabar. Nos dirá que con éxito se ha creado el aula número 6. Podremos ver de esta forma que el aula número 6 ha sido creada correctamente. Ingresaremos a ver la misma. Haremos una pequeña modificación. Se nos olvidó generarle una pequeña descripción, así que le agregaremos una pequeña descripción. Le daremos a grabar. Veremos la descripción que le hemos asignado. Y volveremos a ver el edificio Mothers. Al realizar la consulta de la grilla, aparecerá aquí la nueva aula que le hemos cargado al edificio Mothers. En el caso de querer crear un nuevo edificio, al igual que con las aulas, lo único que tenemos que hacer es un clic. Aparecerá esta pequeña pantalla donde cargaremos rápidamente los datos del nuevo edificio. Colocaremos el nombre de un edificio 1, una máscara de 24. Le colocaremos una dirección de red de 172.20. Le daremos a grabar. Se creará el nuevo edificio que aún no tiene ninguna aula asociada, pero ya figura en la grilla. Y es así como se puede administrar la estructura desde el operador. Comenzaremos ahora a revisar lo que es el módulo para la gestión de cátedras y cursos. Para ello deberemos ingresar al sistema con el usuario encargado. Al ingresar con el usuario encargado, en la barra lateral podremos ver cursos y cátedras. Yendo al apartado de cátedras, primero podremos ver ya las cátedras que están dadas de alta con su año correspondiente y su abreviatura, pero nosotros crearemos una nueva. Colocaremos el año de carrera, quinto. Crearemos la cátedra de ciencia de datos con su abreviatura veremos que nos figura que no hay curso registrado para el año seleccionado, por lo que primero iremos a cargar cursos para el año de quinto. Elegiremos año de carrera 5.
crearemos el curso del 5K1. Y ahora sí, con el curso registrado, iremos a registrar la carrera de Ciencia de Datos, la cátedra de Ciencia de Datos. Colocaremos la abreviatura y nos traerá los cursos asociados, en este caso el 5K1, que es el único curso que le hemos dado de alta al quinto año. Aquí se nos verá en pantalla rápidamente los cursos que vayamos seleccionando. En caso de que sean muchos, se irán listando y luego colocaremos grabar. Filtraremos por el año de la carrera quinto y podremos ver que efectivamente aparece la materia que acabamos de crear, que es Ciencia de Datos. Se podrá hacer rápidamente una visualización de los datos de la cátedra. Veremos que su estado está en vigente. Podremos también modificar los datos del mismo e incluso dar de baja la cátedra en caso de que ya no exista. Bien. Y es así como podemos crear cátedras y crear cursos asociados. A continuación, veremos el módulo de administración de asistencia para poder indicar ante una reserva de una cátedra si asistió o no al laboratorio. Para ello vamos a ingresar con el usuario encargado, que es el que tendrá habilitado esta funcionalidad. Cuando ingresamos, vamos a la barra lateral izquierda y vamos a la asistencia de reservas. Una vez ingresado, veremos el conjunto de filtros, veremos las reservas para ese día, que por defecto te trae las reservas del día hoy, y aquellas cual asistencia no está registrada. Y además podemos filtrar por cátedra, por ejemplo, análisis de sistemas. Las que están en gris son aquellas cátedras las cuales se han dado de baja, o base de datos, o paradigmas que no hay reservas para el día de hoy. A su vez podemos ver aquellas que sí tienen registrada asistencia, que en este caso no hay ninguna reserva registrada, o ver todas. Les doy un ejemplo. El miércoles vamos a ver un caso donde sí se han registrado asistencias. No solo lo veremos del lado derecho con un color diferenciativo entre ellas, y cuando tiene una barra quiere decir que todavía no se ha registrado su asistencia. Para esta lista veremos la cátedra, el curso, las aulas, la hora desde y la hora hasta y acciones, que ya voy a explicar mejor. Dentro de la cátedra veremos la abreviatura, pero si ponemos el mouse arriba de la celda de la tabla, nos abrirá en la parte inferior el nombre completo. El curso puede ser uno o unificado, en el caso que sea toda la cátedra, y las aulas. Ahora bien, si nosotros queremos ver con mayor detalle cuáles son las aulas para cada edificio, o ver los detalles de la solicitud, ver la cantidad de alumnos estimados, etc., podemos ir a acciones y en este ojo, que nos indica consultar solicitud de aula, le podemos hacer clic y nos muestra los detalles de la solicitud de aula aceptada. Nos demuestra que, bueno, para el miércoles tiene reservado la 199 y la 110, pero para el día viernes, que es justamente la fecha de hoy, tendremos estos tres aulas registradas, que son exactamente las mismas aulas que vemos en esta celda. En el caso de esta otra reserva, si consultamos, podemos ver que tiene más de un edificio registrado. Sin embargo, en la consulta de reserva solo se verán las aulas y no diferenciadas por edificio. Si uno quiere saber, va a registrar. Va al registro de la solicitud de aula, que ya se tiene. Ahora bien, si yo quiero indicar que base de datos desde esta hora hasta esta hora ha asistido al laboratorio en estas aulas, puedo indicar con este botón que ha asistido o que no ha asistido. Supongamos que ha asistido. Nos pide que confirmemos la asistencia. Ponemos aceptar y nos indica que se registró la asistencia con éxito. En el caso de que no se haya registrado con éxito, nos va a avisar con un cartel rojo que no se pudo conectar al servidor. O cualquier otro error dependiendo de qué es lo que haya ocurrido. Por defecto, como yo estaba filtrando por aquellas reservas cuya asistencia no ha sido registrada, se actualizó y solo me muestra la que no acabo de indicar como asistida.
Sin embargo, si pongo sí, me muestra la que acabo de registrar, o ninguno me muestra las dos. Ahora bien, si quiero indicar que no ha asistido, hago clic en el botón de X rojo, de vuelta me pide que confirme que en este caso no ha asistido, pongo aceptar, se registra con éxito y automáticamente se actualiza el estado, por así decirlo, de la reserva. Comenzaremos ahora con la sección de gestión de solicitudes de aula. Para ello, lo primero que haremos será ingresar con nuestro usuario profesor. El mismo tendrá acceso, ingresando por la barra lateral, a diferentes solicitudes. Una de ellas, las solicitudes de aula. Primero que veremos será la consulta de mis solicitudes de aula. En el caso de que tuviese alguna, como no tiene ninguna generada, la veremos vacía. Procederemos a crear una solicitud de aula. Lo primero que nos preguntará es el tipo de solicitud, pudiendo ser de cursado, de mesa de examen, parcial o especial. Especial en los casos de que no sea una materia que suela recurrir al laboratorio y que únicamente necesite 1 o 2 días en particular. Para este caso de prueba, lo que haremos será hacer un tipo de solicitud del tipo cursado. Colocaremos la cantidad de alumnos y luego nos preguntará si requeriremos una solicitud de software, es decir, si necesitamos que se instale un software en particular en las máquinas para poder dictar la clase. En este caso pondremos que no. Nos preguntará rápidamente los datos del curso, cátedra y el turno. Elegiremos una cátedra rápidamente, un turno y colocaremos el dato del curso. En este caso, luego vendrán los datos del cursado. Al hacer una solicitud del tipo cursado, nos preguntará si es una materia que se da en el primer cuatrimestre, segundo, anual o, volviendo al caso, especial, que va 1 o 2 días al laboratorio. En este caso colocaremos que es del primer cuatrimestre, con fecha de inicio en abril, los primeros días de julio. Luego preguntará cuántos días de dictado a la semana. Para ello podremos elegir entre 1 o 2 días de cursado. En este caso colocaremos un día. Nos pedirá ingresar el horario de cursado. Y una vez completado con todos los datos, podremos generarla. Se creó exitosamente la solicitud de aula. Y como se verá acá, tenemos un número de solicitud con su tipo, la cátedra correspondiente abreviada, su fecha y su estado, que en este caso está pendiente. Podremos realizar 2 acciones, tanto consultarla como cancelarla. Visualizando rápidamente la solicitud, podemos ver un breve resumen de todos los datos que se nos fueron solicitando. Vemos en la grilla que todavía ninguno de los encargados le ha asignado algún aula por el hecho de que está pendiente, y se nos vuelve a presentar la oportunidad de cancelar la solicitud, tanto como se presentaba la oportunidad en la consulta. Volveremos atrás. Para darle camino a esta solicitud, deberemos ingresar con otro perfil. Ingresaremos ahora con el perfil de encargado. Tendremos varias opciones como encargado. En la parte superior veremos de nuevo la de solicitudes de aula. Al ingresar inmediatamente podremos ver que efectivamente la solicitud que acabamos de realizar está en la bandeja para que pueda ser trabajada por este encargado en estado pendiente. Le daremos al visualizar. En el visualizar veremos
este resumen detallado de los datos de la solicitud, quién lo solicita, el curso y los datos de cursado. Y se nos desplegará la grilla con diferentes opciones a las que podía visualizar el profesor, dándonos la oportunidad de elegir un edificio y las aulas correspondientes para cumplir con la cantidad de máquinas que necesita el profesor, de acuerdo a la cantidad de alumnos que concurrirán al cursado. En este caso, elegiremos el Mothers. Una vez que elegimos el edificio, se nos desplegarán las diferentes aulas. En el lado derecho veremos la cantidad de máquinas disponibles del aula. A medida que vamos ingresando, se irá completando la cantidad de máquinas que ya hemos podido asignar para la cantidad que se nos ha solicitado. Una vez que sean las cantidades de máquinas suficientes, dejará de estar en rojo y se tornará verde para indicarnos que correctamente hemos asignado tantas aulas como se nos han pedido. Le daremos a aceptar la solicitud. Colocaremos una breve observación. De esta forma hemos aceptado la solicitud. Ya no se encontrará en estado pendiente, sino en estado aceptado. Luego de haber visto un pantallazo de lo que sería solicitudes de aula, ahondaremos un poquito más en los tipos de solicitudes que se pueden efectuar. Iniciaremos sesión como profesor. Rápidamente nos dirigiremos al apartado de solicitudes de aula para la creación de las mismas. Y como hemos mencionado antes, hay muchos tipos de solicitudes. La que ya hemos visto en gran medida ha sido la de tipo de cursado. Lo que haremos ahora es proceder a generar alguna de tipo mesa de examen o parcial. En este caso elegiremos parcial. La cantidad de alumnos colocaremos rápidamente. En este caso no necesitaremos ninguna solicitud de software. Elegiremos una cátedra con un turno, una comisión rápidamente y luego nos solicitarán los datos del parcial. En este caso elegiremos una fecha, colocaremos que es el 15 de abril. Nos preguntará si requeriremos backups. En este caso colocaremos que no. Esto es una funcionalidad que luego andaremos un poquito más en ella. Y luego nos preguntará la hora de inicio y fin del mismo. Esto es en el caso no de que tuviese un solo turno. Si fuera el caso de que el parcial se tomara en varios turnos, podríamos agregar tantos turnos como nos requeriramos. En este caso pondremos 2. Colocaremos que el primer turno va a ser de las 8 a las 10 de la mañana. Y luego el segundo turno arrancará a las 10:15 hasta las 12:15. De esta forma veremos acá que se ha generado la solicitud de tipo parcial, que luego seguirá el mismo tratamiento que la solicitud de cursado. Deberá ser aprobada por un encargado. Viendo algún otro tipo de solicitud, veremos la tipo especial. Nuevamente colocaremos una cantidad de alumnos, pondremos que no estamos solicitud de software, nos preguntarán de nuevo los datos del curso, nos preguntará datos del curso especial. Esto es, podemos tener 1, 2 fechas de dictado, podrán eliminarse. Colocaremos que necesitamos un aula para un día en especial. Nuevamente pondremos el día 15, elegiremos un horario, nuevamente a las 8 hasta aproximadamente las 12. En caso de necesitar más días, se pueden ir agregando. Hasta 3 días es lo que permite una solicitud especial. En este caso dejaremos solamente una fecha y le daremos a grabar. Nuevamente, la tipo especial volverá a tener el mismo tratamiento que tiene una solicitud de cursado normal. Luego lo que es la última solicitud, que es de mesa de examen, tiene prácticamente el mismo tratamiento que lo que es la solicitud de tipo parcial.
procederemos rápidamente. Como es una mesa de examen, tendremos que seleccionar algunos datos menos que la de parcial. Nos preguntará cuándo es la fecha de examen. Requerirá backup. Como esto es una funcionalidad que mostraremos después, colocaremos por ahora que no. Y hora de inicio de la mesa, de nuevo, será de 8 a 12. Como es un único día, no nos permite agregar más horarios. Se dará a grabar. Bien. Y aquí hemos contemplado todos los tipos de solicitudes que pueden existir. Continuando con la gestión de solicitudes de aula, veremos ahora su relación con las solicitudes de software y las solicitudes de software en sí. Para ello, primero ingresaremos con el usuario profesor. Generaremos una solicitud de aula. Nuevamente, lo que haremos será generar una de tipo cursado, con su cantidad de alumnos, y ante la pregunta de si queremos realizar una solicitud de software, colocaremos que sí. Luego procederemos a colocar los datos, como hemos mostrado anteriormente. Nos informa que se ha creado con éxito la solicitud de aula, y cuando le demos clic al OK, directamente nos llevará a la opción de crear solicitud de software, porque nosotros le hemos indicado en la primera pantalla que íbamos a necesitar una solicitud de la misma. La solicitud de software tiene diferentes datos con respecto al software que vamos a necesitar instalado en las máquinas. Para ello, primero nos solicitan los datos de la fecha de inicio de uso, cuando comenzaríamos a utilizar dicho software en las máquinas del Lapsis. Para ello, colocaremos una fecha. Siempre, bien dice el cartel, se debe considerar un periodo de 15 días hábiles para completar la solicitud, ya que demora un tiempo para el laboratorio coordinar la instalación del software en las máquinas que se solicitan. Colocaremos que el software se empezará a usar el 15 de abril y su uso se concretará en junio. Luego nos solicitarán datos del producto en sí. Para ello, colocaremos los datos solicitados, nombre del producto, la empresa, una versión en particular que querramos del producto instalar. Luego tendremos algunos datos opcionales, como es la URL de descarga si la queremos proveer. El sistema operativo, ya que las computadoras cuentan con sistemas operativos Windows y Linux. ¿En qué sistema operativo se instalará? En este caso seleccionaremos Windows. Y luego nos preguntarán el tipo de instalación. Si necesitamos que en algún paso de la instalación no se elijan algunas opciones por defecto, se detallarán en el campo que aparece a continuación. Si no, de ser una instalación típica y no querrá ninguna configuración en particular, se seleccionará este campo. Algunos requerimientos mínimos de hardware, podremos colocar algún comentario. Y luego, en caso de que necesitemos una licencia, los datos de la misma. En caso de ser open source, como es el caso del software que hemos ingresado, lo único que haremos es colocar eso. Pero de necesitar algún tipo de licencia y nos debamos comunicar con alguna persona en particular, se podrán ingresar los datos de lo mismo, nombre y apellido de la persona, así como sus datos de contacto. Luego de completados todos estos datos, le daremos a aceptar.
y tal cual nos redirigirá a la consulta de mi solicitud de software, que si vamos a la barra lateral, se ingresa de esta forma. El crear, que hemos visto que nos ha redireccionado directamente de la solicitud de aula, también es accesible de esta consulta, simplemente con el botón crear. Pero de la forma que anteriormente hemos visto, es la forma en la que queda asociada la solicitud de aula con la solicitud de software, es decir, se crean ambas al mismo tiempo. De ingresar ahora con el usuario operador, él tendrá acceso a las solicitudes de software. En este caso, buscaremos la solicitud de software que acabamos de crear, que se encuentra en estado pendiente, y veremos que hay un apartado que se refiere a los datos de la solicitud de aula. Esta es una forma de dejar en claro que la solicitud de aula y la solicitud de software en este caso han quedado de alguna forma vinculadas. Veremos que la solicitud de aula, la 291, se encuentra en estado pendiente. ¿Qué haremos? Lo primero que haremos será trabajar con esta solicitud de aula para ver el cambio en el visualizar de la solicitud de software. Ingresaremos entonces con el usuario encargado. Buscaremos rápidamente la solicitud de aula de la que estábamos hablando, la 291, y le asignaremos rápidamente las aulas necesarias para la solicitud. Ahora sí, ingresaremos como usuario operador para trabajar con la solicitud de software. Ingresaremos a la barra lateral, solicitudes de software. Veremos el estado pendiente. Y cuando ingresemos a este visualizar, si hacemos clic en la parte de solicitud de aula, veremos que el estado de la solicitud ya ha cambiado, como lo hemos hecho nosotros, ha pasado a aceptada y podremos ver las aulas asignadas. Esto es con la idea de que la instalación de software se haga concretamente, en caso de que los recursos así no lo permitan, en una sola aula. En este caso, la aula que se le asignó para el cursado, el aula 3. Veremos rápidamente los datos de la solicitud, del solicitante, el producto que se quiere instalar, algunos datos de instalación y en el caso de haber datos de la licencia, los mismos. Tenemos dos opciones: podremos rechazar la solicitud en caso de que realmente no se pueda instalar el software, o podremos iniciar la misma. Al iniciar la solicitud, automáticamente cambia en estado en curso. Eso quiere decir que el laboratorio ha tomado la obligación de instalar dicho software en las máquinas que se han especificado en esta solicitud de aula, el aula número 3. Si nosotros buscamos la solicitud, estamos hablando de una solicitud que está en curso. La número 88, de nuevo visualizaremos sus datos y podremos ver aquí abajo datos del asignado. ¿A qué se refiere con eso? Yo como operador acabo de asignarme, hace unos segundos atrás, la responsabilidad de la instalación del software que especifica esta solicitud. Por ende, en esta sección veremos los datos del usuario con el que estoy logueado, operador, que es el encargado de realizar la instalación del software, que aquí se aclara. En el caso de que yo como operador ya haya terminado de instalar el software, le daré al botón completar solicitud. Con la aclaración esta, queda instalado el software
pero falta que el profesor visite. Le daremos a completar. Automáticamente la solicitud pasará al estado pendiente de visita, es decir, esperamos que el profesor se llegue al aula, pueda ingresar con la máquina y revisar si el software realmente cumple con lo que él había solicitado, sea una configuración que quedó errónea, entre otros. En el caso de que el profesor dé OK, es decir, todo fue instalado correctamente, procederemos a finalizar la solicitud. Y de esta forma, el estado de la solicitud pasará a finalizado y ya no hará más falta trabajar más esta solicitud debido a que ya ha pasado por todos los estados en los que podría pasar. De esta forma, terminamos el pasaje entre lo que es solicitud de aula y solicitud de software. Bueno, ahora vamos a seguir con el módulo de backups, lo cual el sistema provee sesiones backups para poder realizar copias de seguridad de las evaluaciones que se realizan en Lapsus. Supongamos que el profesor ha ingresado al sistema para realizar la backup, pero se da cuenta que no ha solicitado un aula para registrar no solo la evaluación, sino también que va a necesitar realizar la copia de seguridad. Para ello, puede ingresar a la barra lateral y a la sección de sesiones de backup, del cual va a mostrar todas las sesiones de backup disponibles por defecto para ese día. Puedo yo buscar de otros días anteriores o futuros en el caso de que tenga registrado. También me indica que el backup es cada cierto tiempo, en este caso son 10 segundos solamente en términos de mostración para el video, porque luego en un futuro cuando se realice el despliegue va a ser cada 30 minutos, que es lo recomendado por el personal del laboratorio de sistemas para evitar la sobrecarga de la red. No hay sesión de backup, el profesor procede a crear. Supongamos que elijo de la materia ciencia y datos que creamos más temprano, que será un examen. El software a utilizar es opcional ingresar. El sistema operativo van a realizar en Windows, la fecha de evaluación y el horario, supongamos que es de 17 a 18 horas. En esta última pantalla me va a solicitar, tanto como operador como profesor, como en este caso es el profesor, me va a indicar las aulas que yo voy a utilizar para realizar la evaluación. Me va a permitir agregar turnos, pero ante la situación de poder tener varios turnos, se también da la posibilidad de generar los turnos de forma automática. Supongamos son 2 turnos y cada turno con 30 minutos. Puedo indicar el tiempo de turno, en este caso voy a elegir que no. Y vamos a generar. Automáticamente me va a generar 2 turnos con la fecha inicio y hora hasta en base a los datos ingresados. Y para cada uno voy a tener que elegir las aulas correspondientes. Supongamos el aula 1, el aula 2. Y en el segundo turno el aula 1. A menos que quiera, además, agregar otra aula de otro edificio. Supongamos el boceto, el aula 199. A su vez, a la derecha voy a poder agregar un nuevo turno entre estas dos o eliminar el turno que he creado. Como no quiero realizar ninguna otra tarea, vamos a registrar la sesión de backup para ciencia de datos. Y como son 2 turnos, se van a crear 2 sesiones de backup distintas. Primero tenemos el turno 1, que va a ser el edificio Mother, el aula 1 y el aula 2. Y el segundo turno son 2 sesiones de backup totalmente distintas. Tienen el mismo color porque son de la misma evaluación, pero son 2 turnos distintos. Yo aquí puedo consultar, iniciarlo o cancelarlo. Supongo que yo quiero consultarlo, me va a indicar los datos de la sesión de backup y arriba me va a poder dar la posibilidad de cancelar la sesión como también iniciarla. No solo la puedo iniciar en la pantalla de listado de sesión de backup, sino también desde la consulta. Supongamos que yo quiero iniciar la sesión de backup, le hago clic en iniciar la sesión de backup y automáticamente empieza a hacer backup.
yo puedo ver en tiempo real los alumnos que han ingresado como no. Yo como alumno voy a tener un programa en la computadora donde yo voy a estar sentado y cuando lo ejecute me va a abrir esta pantalla y automáticamente me va a indicar la sesión de backup en curso para esa aula en donde yo estoy. En este caso es la que acaba de iniciar, que es la de ciencia de datos. Supongamos que yo ingreso, le bajo, al profesor le va a indicar que ese alumno ha ingresado. Ahora bien, supongamos que ingresa otro alumno en otra máquina. Esta fue la máquina 2, pero supongamos que como alumno estoy en otra máquina 26. Y le indica que ha ingresado con éxito. Esto todo en el aula 1, pero si un alumno ingresa en el aula 2, ingresa los datos, nuevamente al profesor le va a avisar en tiempo real que ha ingresado un alumno y le va a mostrar. Ahora bien, supongamos que un alumno desea finalizar su sesión de backup. Para ello tiene que indicar en su programa de escritorio que ha finalizado. Este programa puede cerrarse sin problemas y volverse a ingresar. Para eso el alumno le va a avisar que ya ingresó con anterioridad, le va a mostrar los datos que ha ingresado y le va a dar la posibilidad de finalizar. Supongamos que ha finalizado y me muestra que ha finalizado con éxito y al profesor le llega la notificación del alumno que ha finalizado. Igual que los otros datos no se ven modificados. Ahora bien, supongamos que ingresa otro alumno en otra máquina. Ahora voy a tener 2 alumnos. Pero si yo quiero filtrarlos, puedo ingresar datos en estos campos al cual están disponibles. Puedo ingresar por legajo si quiero, por nombre o por apellido. Acá hay un Sánchez, pero si yo pongo SAT no va a encontrar nada. Esto puede realizarse tanto para alumnos que están con su backup en curso, con los alumnos que han finalizado y los alumnos que están en diferentes aulas. Ahora bien, sin importar que haya alumnos en curso, como profesor puedo parar la sesión en curso. Para ello tengo el botón a mano para realizarlo. Finalizo la sesión de backup y pongo aceptar. Como en este caso la sesión de backup todavía se está ejecutando, los de cada una de las máquinas, no va a terminar la sesión de backup hasta que no se realice el backup de todas las máquinas indicadas que han sido incluidas en esta sesión. Una vez finalizado, se podrán ver todos los alumnos que han terminado y todos los que no. Y se podrá ver además el nombre del archivo. ¿Qué ocurre? Si el backup se puede realizar de forma exitosa, me va a mostrar el nombre del archivo. Y en el caso de que no se ha podido realizar el backup de forma exitosa, no me va a mostrar el nombre del archivo. Aquí puede ser que estas máquinas estén apagadas como que estén en Linux. Ahí tener mucho cuidado de indicarle a los alumnos en el momento de que comience su evaluación que esté en el sistema operativo adecuado. Este es el nombre del archivo, no importa cómo es el nombre en particular en sí, sino que lo importante de este dato es que luego el profesor, cuando quiera realizar o solicitar, mejor dicho, la descarga del backup y tenga que acercarse a la sala de operadores para solicitarlo, ya tiene el nombre del archivo y los datos correspondientes del backup realizado para poder facilitar el proceso de solicitud de backup. Se lo puede pasar a un pendrive, como no. Bien, esta es la vista desde el profesor. Bueno, como he finalizado, ahora el estado está en finalizado, puedo consultarlo en la pestaña de general, el estado y los otros datos.
Ahora bien, si yo quiero visualizar esta sesión de backup como operador, voy a ingresar como operador, voy a la sección de sesiones backup y me aparecen todas las sesiones backup. Acá hay distintas sesiones backup, algunas de las cuales están pendientes, que puedo iniciarlas, como las que están finalizadas solo puedo consultar. Estas son las dos que he creado hace un rato y esta es la que he terminado recién. Cuando yo consulte, lo que me va a aparecer es lo principal de lo que le interesa al operador, que es los errores y los backups. Por cada aula me va a mostrar cada una de las máquinas y si se ha podido o no realizar el backup. Supongamos acá tenemos la máquina 1 y 2 que se ha realizado el backup con éxito. Tenemos las máquinas 3 y 4 que no se ha podido realizar porque están apagadas. Y en el caso de la máquina 5 si está en Linux. Ahora bien, puede ocurrir que no tenga archivos y otros códigos de error que nos va a ir indicando al operador cuando se va realizando. Y bueno, finalmente el hora y segundo de realización de backup. Bueno, puedo también filtrar por versión. Supongamos que la versión 1 quiero ver, que es la hora más temprana de realización de backup. Y aquí abajo vamos a ver el estado de las realizaciones de backups en base a los errores que puede llegar a tener el sistema en su realización. Esta es la pestaña de errores por máquina. Si yo quiero ver además, y por aula, perdón. Si yo quiero ver además el número del archivo final del comprimido realizado, se puede ir a esta segunda pestaña, el nombre de archivos, y ver por cada aula, en el caso de que se haya realizado el backup, el nombre del comprimido final donde van a estar todos los archivos de los backups de todas las máquinas indicadas con anterioridad. Tiene un nombre particular y esto le va a permitir al operador realizar una búsqueda mucho más sencilla dentro de su servidor de archivos, en el caso de que algún profesor requiera algún backup particular de algún alumno en especial. ¿Y cómo sabe qué alumno necesita? En base al nombre del archivo de backup que le indicaba en la primera pantalla que mostré. Esto sería el módulo de sesiones de backup. Como profesor, como alumno, y su involucración en este backup automático en Windows. Bueno, ahora vamos a seguir con el módulo de reportes. Los reportes pueden ser accedidos tanto como operadores como encargados. Vamos a realizar la demostración con un usuario operador. En la barra lateral vamos a ver dentro de los otros módulos que ya revisamos más temprano. El último que vamos a ver es el de reportes. Dentro de la generación de reportes, a la izquierda nos va a dar una subcategoría de los reportes disponibles a generar, los cuales son cátedras y sesiones backup. Dentro de los reportes de cátedras, podemos ver la cantidad de evaluaciones por cátedra. Cuando uno hace clic en este iconito, nos va a habilitar los dos controles para poder ingresar la fecha desde cuando yo quiero realizar el backup y ya el sistema me brinda la posibilidad por defecto la fecha de hoy. Ingreso la fecha desde, supongamos del 1 de marzo y se me habilita el botón de generar. Cuando yo hago clic, el sistema automáticamente genera el reporte indicándome la fecha desde, la fecha hasta y el título de cantidad de evaluaciones por cátedra. Puedo ver el total, que son 38, y puedo consultar por cada color de este gráfico la cantidad de evaluaciones por cátedra solicitadas. Podemos ver en la parte de arriba la abreviatura de la cátedra y en la parte inferior el nombre completo de la cátedra en caso de que no tengamos claro qué cátedra corresponde. A su vez, no solo nos indica la cantidad de evaluaciones, sino el porcentaje de cada cátedra respecto al total. Ese sería el primer reporte. Si yo quiero generar el reporte de cantidad de backups realizados, voy a la subcategoría de sesiones de backup y hago clic en el icono para ubicar la pantalla correspondiente para la generación.
De vuelta elijo, puedo elegir un mes anterior, un año anterior, mientras se tenga registrado datos. Supongamos que elijo el 1 de febrero. Hasta la fecha actual, nuevamente por defecto me ubica la fecha de hoy. Hago clic en general y me va a indicar todas las backups realizados por cátedra. Nuevamente voy a poder ver por cada color dentro del gráfico la abreviatura de la materia y en la parte inferior el nombre completo de la materia. En la parte derecha los porcentajes de cada cátedra y la cantidad de cada uno. Y la sumatoria de todas ellas me da un total de 198. Yo esto lo puedo sacar screenshot o un recorte de página para poder ponerlo en algún reporte correspondiente. Esos son los reportes realizados para esta primera entrega de reportes. Más adelante realizaremos otros. Les voy a mostrar cómo el encargado puede realizar exactamente los mismos reportes.